allá en Santiago, en la zona norte del país. Juan, buenos días, adelante. Buen día, Dagny. Tiene presencia en 26 provincias del país. Nosotros fuimos escogidos en la capital como presidente de esa institución, pero exigimos y preferimos dirigirla desde la ciudad de Santiago, que es donde tenemos nuestra familia y donde nos... Es decir, que usted es el jefe nacional del sindicato. Sí, operamos desde Santiago. Es la primera vez que un gremio opera desde la ciudad de Santiago. Nosotros operamos Usted desde es un hombre, Santiago. usted es más inteligente de lo que creíamos. Bueno, soy de tu pueblo, Dani. ¿De San Juan? Sí, señor, sí, señor. Yo nací en la Independencia 31, ahí más abajo de Tupinamba. Los sanjuaneros han llegado hasta ser presidente, imagínese usted. Oiga eso, Dani. Esperamos en algún momento tenerlo a usted en la presidencia. Ay, no me relaje. Tiene la capacidad, tiene la sensibilidad humana y nunca abandonó. Usted será mi candidato, Juan. Mira una cosa. Le escuché, le leí esta mañana en unas ponderaciones que usted hace sobre el discurso del presidente. Usted alaba, destaca el discurso del presidente por las medidas que el presidente adopta. Sin embargo, usted critica el hecho de que el presidente le ha buscado una situación complicada al transporte de pasajeros. Explique qué es lo que ha pasado, si hay algún tipo de comunicación del gobierno con los transportistas que uno no conoce. ¿Cuál es la situación de ustedes a partir del discurso del presidente anoche? Bueno, nosotros reiteramos que el discurso del presidente es un gran discurso, es un discurso a la altura de las circunstancias. Lleva tranquilidad a un sector importante de la economía nacional, que son los trabajadores informales. De alguna manera anuncia un programa importante para continuar integrando a las MIPYMES, que eso es muy bueno, y crea las condiciones para que un sector de la economía, del sector comercio, del sector productivo, vaya integrándose de manera paulatina a la economía nacional. Eso es muy bueno, eso es muy beneficioso para el sector comercio, para el sector productivo, pero también para el gobierno, que necesita muchos recursos, o que necesita recursos en un momento donde la economía está paralizada, en un país que vive de turismo, zona franca y remesa, y esos tres renglones están en el suelo. Creo que es una buena iniciativa que nosotros valoramos, ponderamos y felicitamos de parte del presidente de la República. La inclusión de los trabajadores informales a través del programa PATI también es una gran iniciativa que nosotros ponderamos. Ahora, el señor presidente de la República le anunció al país que a partir del próximo miércoles 20 comenzarían todo el 50% como mínimo de las empresas laborales, del sector público y del sector privado, comenzarían a operar. Y dijo que entonces él mismo en su discurso que estaba dando las instrucciones para que el transporte del gobierno, el transporte público del gobierno, entiéndase el metro, la onza y el teleférico, comenzasen a operar en la capital con la normativa y las reglamentaciones que se establecen, porque no se converse dentro de los vehículos, que no se hable, que tengan su bozal o tapaboca o carilla, como se le pueda llamar, y una serie de cosas. Ahora, ¿qué ocurre? Ocurre que esas tres modalidades de transporte operan en la capital de la República y no necesariamente suplen todo el transporte de la capital. Recuerde que todavía entre la onza, el metro y el teleférico no alcanzan a movilizar el 3% de los pasajeros de la capital. Pero olvidemos de la capital, hablemos de 30, 31, 29 provincias que están fuera de la capital y donde el metro, la onza y el teleférico no existen. Por ejemplo, aquí existe la onza, sí, con 8 unidades. Algunas veces salen 3, a veces salen 5. Ese no es transporte. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esos miles y miles de empleados que van a ir a trabajar por muchas razones? Unos por la necesidad económica, otros para cumplir y preservar su trabajo, y otros por el hastío que tienen dentro de los hogares. Entonces, ¿quiénes lo van a movilizar? ¿Quiénes van a movilizar esa gran masa? Entiendo que tiene que ser el transporte suburbano e interurbano, que ha estado paralizado
por disposición del Intran, por resolución del Intran, y que hemos acatado y hemos cumplido a un 100%. Nuestra esperanza radica. Juan, ¿sí? Las autoridades han mostrado la posibilidad de variar algunas medidas. Si ustedes plantean a las autoridades que es necesario, en base a esos argumentos que son, me parece que son bien atinados, ustedes tienen un protocolo para establecer costo de operación de un chofer de un vehículo de cualquier nivel de cantidad de pasajeros, realidad, cuántos pasajeros, cómo pudieran operar para que no pierda el que opera un vehículo y para que los pasajeros puedan tener suficiente servicio, aumento de pasaje. ¿Cuál sería la solución? Mire, ahora mismo la situación que vivimos no es una situación de rentabilidad, es una situación del manoteo, como le llaman los choferes, de salir a manotear el arroz, la habichuela o el arroz con huevo. Aquí nos hemos olvidado de eso y de salvar el sistema de transporte, de salvar los corredores. Quiere decir que el sector transporte no tiene ningún inconveniente si hoy el Intran, por ejemplo, produciese una resolución diciendo que en la misma modalidad que va a operar la ONSA, que va a operar el metro, que va a operar el teleférico, con ese distanciamiento social que planteaba el señor presidente de la República, así va a operar, por ejemplo, una guagua de 60 pasajeros, que en lugar de montar 60, va a montar 30, va a montar 25 con ese distanciamiento y con esa modalidad que va a operar la ONSA. El transporte espera ese tipo de decisiones para hoy o mañana, porque si eso no se hace, entonces el discurso del presidente quedaría calimocho, como se dice en el sur, y nadie sabe de eso. No se puede implementar el discurso porque todo se va a hacer con transporte. Recuerde que el transporte es la savia vital del desarrollo de los pueblos. Sin transporte, nada. Y entonces nosotros... Sí, yo decía ahorita, Juan, que para que se produzca el descalamiento, como le llaman a este proceso de apertura gradual, es fundamental el transporte, porque ¿cómo vamos a abrir el sector productivo sin que los trabajadores puedan llegar? Y en Santiago, en San Cristóbal, en San Juan, en San Francisco, donde no hay metro, donde no hay teleférico, en muchos de estos sitios no hay ni siquiera 11. Y en Puerto Plata, en La Romana, en Barahona, en Baní, en Azua, aquí hay transporte en las 32 provincias de la República, donde no hay transporte hay motoconcho, donde no hay motoconcho hay un burro. Quiere decir que aquí todo el pueblo dominicano es un pueblo que se mueve, que se transporta, que se la busca. Por eso el 56% de la mano de obra de la población trabajadora del país es informal, porque aquí todo el mundo sale a buscársela, sale a manotear, a partir brazos, como se dice. Pero Juan, recuerde que el presidente habló anoche de que la comisión va a pulir esas medidas que se han anunciado. Es probable que frente a los reclamos suyos ahora, esa gente hoy en el discurso de Montalvo lo tenga en cuenta y haga la reparación del lugar. Bueno, amén, eso es lo que esperamos, nosotros entendemos que debe ser así y eso es lo que espera el sector transporte, eso es lo que espera la clase trabajadora, que haya una sintonía real y efectiva de nuestros gobernantes, de nuestras autoridades con las aspiraciones del pueblo. Ojalá Montalvo, el ministro Montalvo, hoy tome parte de lo que estamos ahora mismo conversando en un programa que es una de las columnas fundamentales, un pulmón fundamental de la comunicación de la República Dominicana en el exterior. Creo que sí, que ojalá sea así. Así lo vamos a estar esperando aquí sentados, que lo esboce el señor ministro. Hay un reclamo que he escuchado de algunos de los dirigentes del transporte de pasajeros, cuando se ha dispuesto, como se manda ahora por el protocolo sanitario, el distanciamiento en el servicio que dan ustedes. Dicen algunos transportistas, sobre todo, lo he escuchado aquí de carro público en Santo Domingo, que no le da, porque una cosa es cuando tú le metes 5 o 6 pasajeros a un carro pequeño, y otra cosa es cuando tú solo le puedes montar 1 delante y 2 detrás, es decir, 3 pasajeros, y tiene el mismo gasto de combustible durante la jornada que hace. Entonces, ¿qué ha pasado ahí? ¿Ha habido algún tipo de compensación del gobierno? ¿Ha habido algún tipo de ayuda que uno no conoce, que uno no maneja a través de alguno de los programas que se han anunciado?
Bueno, las ayudas que yo conozco es la misma que usted conoce. Nosotros no conocemos ningún tipo de ayuda, ningún tipo de compensación directa a través de los gremios, a través de los gremios. Ciertamente existe el programa Quédate en tu casa, que una parte importante de los choferes lo tienen, que algunos que no lo tiene su esposa. Tienen también algunos lo que tenían la tarjeta Bonogá, que era un 10, un 11% de los choferes del país. En las últimas 2 semanas, por ejemplo, en El Cibao, en San Francisco, en Santiago, algunas rutas han llegado a 80, a un 90%, han subido de un 11 a un 80, a un 90, en algunos casos están en un 98, en un 95. Esa es la realidad. La ayuda no es una gran cosa, son 2.500 pesos quincenales, pero donde no hay nada, cualquier cosa es importante. Eso ha estado ocurriendo. Ese es el tipo de ayuda que han estado recibiendo los choferes del transporte urbano, los choferes del concho. En el caso de los transportistas suburbanos, interurbanos y los empresarios que han perdido fortuna, no se puede cuantificar la pérdida que ha tenido el sector transporte con esta pandemia. Recuerde, Dani, que el país tiene 2 sistemas de transporte. Ese sistema que ustedes ven, que se ve en la capital, esa guagua voladora, esas imágenes dantescas de gente colgado, agarrado de una puerta, un carrito de concho apretado, ese es un tipo de transporte, pero aquí hay una inversión multimillonaria en transporte, en ese transporte interurbano del este, en ese transporte que tiene, por ejemplo, Caribe Tour, que tiene Transporte Espinal, que tiene Aetrabús, que tiene Tareabús, que tiene, mire, Transporte Espinal Platino, el Metro, Prieto, Tuli, todo ese transporte que tienen guagua hasta de 20 millones de pesos. Comienzan en la escala de los 2 millones y los 3, terminan en los 20, los 22 y los 25 millones de pesos. Ese transporte ha recibido un golpe demoledor. Y entonces no es diferente la situación de los transportistas que conectan a la ciudad. Por ejemplo, Dani, que conoce bien el ciudad, viene mucho a Jarabacoa, sabe que el transporte suburbano, por ejemplo, el transporte de Tamborí a Santiago, el transporte de Licey a Santiago, de Villa González a Santiago, Navarrete a Santiago, La Vega a Santiago, todo ese transporte de la periferia, y pudiésemos decir Villa Altagracia a la capital, San Cristóbal a la capital, y toda esa área, sí, cuando ese transporte está totalmente paralizado, ese transporte no está cargando ni 1, ni 2, ni medio, ese está paralizado del mismo día que el presidente anunció la cuarentena. Entonces, salir a la calle con ¿Cómo se mueve la gente, Juan? Si eso está ¿Cómo? paralizado hoy día, ¿cómo se está moviendo la gente en esos puntos? Pero bueno, por lo menos muy pocas personas se están movilizando. Algunos se movilizan por su propio medio, los poquitos que salen a un banco. El que sale al banco con la regularidad que sale, o sale un mensajero que anda en su vehículo haciendo un depósito, haciendo una transacción de la empresa, o sale de la clase media, que por más o menos clase media que sea, por lo menos un K5 o un Sonata tiene, o una Pasolita. Quiere decir que el transporte no ha tenido dificultad en ese sentido porque ha habido poca movilidad en las calles. Solamente en los cinturones, en los barrios populares como el Capotillo, Juan Pablo Duarte, Manganagua, Maquiteria, esos barrios de la capital, o Cienfuegos, aquí en Santiago, tuve gente concentrada y se movilizan a pie. Quiere decir que con el transporte no ha habido problema. Aquí las rutas han salido. Sí. En el sindicato que tú lideras, ¿han tenido fallecimientos, contagios, porque antes de las medidas de control social ya había entrado el coronavirus a República Dominicana? ¿Ustedes tienen estadísticas sobre cuestiones nefastas para los miembros, sean varones, hembras? ¿Tienen algún nivel de estadística sobre eso? Bueno, afiliado nuestro murió un compañero en Nagua del sector de transporte, perdón, ese no es un afiliado nuestro, un afiliado del transporte turístico que dirige el compañero Santiago Zamora, pero afiliado nuestro murió uno en Puerto Plata del transporte escolar. Aquí han muerto 2 en ruta del transporte público de pasajeros y han muerto 2 taxistas también. Eso que nosotros lo podemos certificar porque está certificado que murieron de coronavirus, pero con los síntomas han muerto unos 6 a 7 choferes. En este momento se encuentran 3 internos, uno en el home, uno en Profamilia y hay otro en la Coromina. Esa es la realidad que nosotros manejamos a lo interno de la institución. Juan, ¿cómo se hacen ustedes, por ejemplo, si están paralizados, como usted dice, en esos puntos?
evidentemente que muchas de esas guaguas tan caras que usted dice que van desde los 2 hasta los 25 millones de pesos tienen financiamiento, tienen préstamos, los empresarios de transporte que se han metido a ese servicio. ¿Cómo se manejan? ¿Cómo se hacen? Bueno, a mí me gustaría que tú escucharas los gritos y los audios de Antonio Mar y de esos empresarios para que tú veas cómo que se encuentra. Antonio Mar te queda así. Sí, yo te envío una... Ah, sí. Yo creo que Antonio venía llorando. Y no se ha parado nunca de llorar. Hay que ver cuando Antonio se mete la mano y el chofer le dice que le dé 100 pesos. Como dice, ay, mi hijo, ¿y de dónde lo voy a sacar? Pero ciertamente que el sector transporte suburbano e interurbano está viviendo el peor momento de la historia, de lo cual no podemos culpar al gobierno ni podemos anarquizar el país por esa situación. Es una situación que vive nuestro país, que vive el mundo y que todos los dominicanos por igual tenemos que tratar de salir bien de esta desgracia que le ha caído al planeta. Finalmente, Juan, ¿qué porcentaje en sentido general del transporte de pasajeros es lo que cubre el gobierno? Tú dices que moviliza de pasajeros. Moviliza. Sí, ciertamente no llega a un 3%. ¿Qué porcentaje moviliza el gobierno? De la ONSA otra vez. Mira, en el caso de la ONSA tiene operando ahora mismo 205 guaguas. Eso es el equivalente a la ruta de la Máximo Gómez que tiene de carro, que dirige el compañero Hipólito. Eso es unos 350 carritos en términos de movilidad. El metro de Santo Domingo moviliza lo que puede movilizar, por ejemplo, la ruta Pal-de-Sey con 30 guaguas de esas azules que tiene Juan Uvieres, que es el equivalente, por ejemplo, a 16 o 17 vagones. Eso es lo que está movilizando el metro. Y el teleférico, tú sabes que es un ensayo importante, muy importante para la gente que vive en los barrios marginales, en la periferia de la capital, pero tampoco es una gran movilidad. Quiere decir que en conjunto todo lo que el gobierno mueve no llega a un 3%. Los técnicos, por ejemplo, Jale Herman, cuando estuvo vivo, hizo un estudio nacional, vino al Cibao aquí a realizar uno, que yo lo ayudé a realizarlo, decía que todo el sistema de transporte movía un 2.3%.